nosotros. Gracias por estar aquí con nosotros. Guys, from the beginning, we see God bringing order out of chaos. Desde el principio de la Biblia, vemos a Dios traer orden del caos. He orders the created world, ordena el mundo creado. He separates light from darkness and land and seas. Separa la luz de las tinieblas y la tierra y los mares. Plants and creatures are all organized by God's design. Las plantas y las criaturas, todas son organizadas por el diseño de Dios. Time is structured by day and night. El tiempo es estructurado por el día y la noche. And from the beginning, God brings order. Desde el principio, Dios trae orden. Now, God also brings order to our relationships. Dios también trae orden a las relaciones. Adam and Eve are given specific roles in their marriage and boundaries to maintain their relationship with God. A Adán y Eva les da papeles específicos en su matrimonio y límites para mantener su relación con Dios. In passages like Deuteronomy 6, families are given instructions on how to teach and raise their children. En pasajes como Deuteronomio 6, las familias reciben instrucciones sobre cómo enseñar y criar a nuestros hijos. And as God forms a special relationship with the people of Israel, He gives a structure to their relationship together. Y a medida que Dios forma una relación especial con el pueblo de Israel, Él le da estructura a las relaciones juntos. It's called the law or the Torah. Es llamada la ley or el Torah. Now, when we talk about the law today, I'm not talking about the law of the state of Tennessee. I'm not talking about the laws of the government of the United States. I'm talking about the law of the Bible today. Entonces, cada vez cuando yo estoy diciendo la ley, no significa la ley de los Estados Unidos o la ley del estado de Tennessee. Estoy platicando específicamente acerca de la ley de la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Okay? So every time I talk about law, don't think I'm talking about what the speed limit is or something. I'm talking about the Bible, okay? Cuando yo estoy platicando acerca de la ley hoy, no estoy platicando acerca de los límites de velocidad en las calles o cosas. No. Estoy platicando acerca de la Biblia. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Okay, now, from the beginning, the Old Testament law was not designed to stop people from sinning. Desde el principio, la ley del Antiguo Testamento no fue diseñada para que el pueblo dejara de pecar. God created the law to expose our sin and draw our hearts to the heart of the Lord. Dios creó la ley para exponer nuestros pecados y traer nuestros corazones al corazón del Señor. Romans 3:20. Romanos 3:20 dice, "For by works of the law no human being will be justified in his sight, since through the law comes knowledge of sin. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado." So, God rules, His commandments, His instructions do not justify us before Him. Por lo tanto, las reglas, mandamientos e instrucciones de Dios no nos justifican ante Él. They lead us to a dependence on God's grace and mercy. Nos lleva a depender de la gracia y la misericordia de Dios. The law leads us to the heart of God. La ley nos lleva al corazón de Dios. Now, when my kids were toddlers, and I'm going to put a picture up here, but it's not my kid, all right? But it's just funny, so I wanted to put it up there. Me encanta esta foto, no son mis hijos, pero when our children were kids, I remember a time or two when we were giving them gifts for Christmas. Yo puedo recordar en la temporada de Navidad dando regalitos a mis hijos. Ustedes tienen memorias excelentes acerca de eso. And I knew that they were going to love this one gift. Yo sabía que ellos van a encantar un juguete que yo estoy comprando. Maybe it was really expensive too. Tal vez fue muy caro. Entonces yo estoy pensando que ellos van a disfrutar mucho. But instead of playing with a toy, all they want to do is play with a box.
En lugar de jugar con el juguete está dejado en la esquina, ellos quieren jugar con la caja. ¿Usted ha tenido esta experiencia or no? I mean, everybody has had some kind of experience like that. Now, you're so excited about the gift, and all they want to do is play with the box. Está emocionado acerca del regalo, y todo ellos quieren hacer es jugar con la caja. Like my kids, como mis hijos, Israel focused more on the box than God's gift. Igual que mis hijos en la Navidad, Israel se enfocó más en la caja que en el regalo de Dios. Generation after generation of God's people made the law their obsession with no change to their hearts. Generación tras generación del pueblo de Dios hicieron de la ley su obsesión sin ningún cambio en sus corazones. Their obedience to the law changed their behavior and habits without drawing them near the heart of God. Su obediencia a la ley cambió su comportamiento y hábitos sin acercarlos al corazón de Dios. Now, last week, we talked about Jesus as the shepherd of grace. La semana pasada, hablemos acerca de Jesús como el pastor de la gracia. To follow Jesus means to receive and share his grace with others. Seguir a Jesús significa recibir y compartir su gracia con los demás. Today, we look at Jesus as the shepherd of the law. Hoy vemos a Jesús como el pastor de la ley. In Matthew 5:17, Jesus says something that just knocks the socks off everybody that's hearing him. En Mateo 5:17, Jesús dice algo impactante que está golpeando los oídos de la gente que está escuchando por primera vez. He says, "Do not think I've come to abolish the law or the prophets. I've not come to abolish them, but to fulfill them." What? You know? No piensen que he venido a anular la ley y los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Y la gente, ¿qué? ¿Qué pasó? Part of Jesus' mission, according to Jesus, part of his mission is to lead us to obedience, to draw us close to God. Parte de la misión de Jesús, de acuerdo con Jesús, es conducirnos a la obediencia para acercarnos a Dios. If you forget everything else I say today, listen to this. Si olvidan todo lo que voy a decir hoy, escuchen eso. Voy a poner en la pantalla. The pathway to God's grace is found by following Jesus as the shepherd of the law. When we follow Jesus in obedience, the law exposes 4 areas that impact our relationship with God and others, and we're going to look at those 4 areas today. Okay. El camino hacia la gracia de Dios se encuentra siguiendo a Jesús como el pastor de la ley. Y cuando seguimos a Jesús en obediencia, la ley expone 4 áreas que impactan nuestra relación con Dios y con los demás. Discovering these 4 areas leads us to the heart of God. Descubrir estas 4 áreas nos lleva al corazón de Dios. Are you ready? You ready for the 4? ¿Listo para los 4? Number 1. Número 1. The law exposes our attitudes. La ley expone nuestras actitudes. The Sermon on the Mount is the greatest message ever preached. El Sermón del Monte es el mensaje más grande que jamás se haya predicado. I'm a little jealous. I wish I could say I preached it, but I didn't, okay? Yo quiero decir que es mi sermón, pero no, es el sermón de Jesús. What many people don't realize is that this sermon is a reinterpretation of the Old Testament law and the prophets. Lo que mucha gente no se da cuenta es que este sermón es una reinterpretación de la ley y los profetas del Antiguo Testamento. In one sense, the Sermon on the Mount restructures our relationships based on themes from the Old Testament. En cierto sentido, el Sermón del Monte reestructura nuestras relaciones pasado en los temas del Antiguo Testamento. Now, as every family needs structure, and every healthy Christian family should have the law of the Lord as their guide. Cada familia necesita una estructura y cada familia cristiana saludable debe tener la ley del Señor como su guía. Good families have clear rules and expectations so children and teens know when they are being disobedient.
Buenas familias tienen reglas claras y expectativas para que los niños y los adolescentes sepan cuando ellos son desobedientes. Developing habits of obedience is the role of every Christian parent. Desarrollar hábitos de obediencia es el papel de cada padre o madre cristiana. También las abuelitas que están aquí. Now, mira, like the people of Israel, guys, we can focus so much on behavior and obedience that we miss the heart. Igual al pueblo de Israel, podemos enfocarnos mucho en la obediencia y comportamiento que nos perdemos el corazón. Escúchame. We can be so dedicated on correcting the behavior of our kids that we miss significant moments in conversations to change their hearts. Podemos estar tan dedicados en corregir el comportamiento de nuestros hijos que perdemos los momentos significantes y las conversaciones que cambian sus corazones. We may say we believe in grace, but if all our attention is on their behavior, then we expect the law to do what it was never designed to do. Podemos decir que creemos en la gracia del Señor, su perdón, etc. Pero si toda nuestra atención está en su comportamiento solamente, entonces esperamos que la ley haga lo que nunca fue diseñada a hacer. Now, after Jesus says that he's come to fulfill the law, his Sermon on the Mount focuses on several relationship issues, okay? Anger, lust, divorce, broken promises, revenge, conflict management, etc. Después de que Jesús dice que él ha venido a cumplir la ley, su sermón del monte se enfoca en varios temas de relaciones: ira, lujuria, divorcio, promesas rotas, venganza, manejo de conflictos, etc. Now, Jesus, every time, if you look in Matthew 5:21 through 48, several times, actually 6 times, Jesus starts each new theme by saying, "You have heard it said this," and then he says, "But I say to you this." Okay? Cada vez, 6 veces en Mateo 5:21 hasta 28, en cada tema, él está diciendo primero, han oído decir, pero después Jesús dice, pero yo les digo. For example, you've heard it said, "Do not murder," but I say who is angry with his brother is liable to judgment. Por ejemplo, han oído decir, "No matarás," pero yo digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio. Este es un ejemplo. Now, because the Jewish mindset was so focused on behavior, they're living based on technicalities. Debido a que la mentalidad judía estaba enfocada en el comportamiento, viven basándose en tecnicismos. A technicality, you guys know what a technicality is. A technicality is obeying a specific detail of a rule without following the intentions of the rule. Un tecnicismo es obedecer un detalle específico de una regla sin seguir las intenciones de esa regla. For example, the Jews obeyed tedious rules on keeping the Sabbath without worshiping God or resting in the Lord. Por ejemplo, los judíos obedecían las reglas tediosas acerca de guardar el día de reposo sin adorar al Señor ni descansar en el Señor. So, with each issue, the shepherd of the law not only leads us to obedience, but exposes the attitudes that keep us from the heart of God. Así, con cada tema, el pastor de la ley no solo nos lleva a la obediencia, sino que expone las actitudes que nos alejan del corazón de Dios. This is why he says, "You have heard that obedience means this." But basically what he's saying is, but what about your attitude? Pero por eso él dice, ustedes han oído que la obediencia significa eso. Pero en otras palabras, él está diciendo, ¿qué hay de tu actitud? Now, every child is a natural born lawyer. Okay? Cada niño nace como un abogado natural. Can I get an amen to that one? Amen. Now,
Our kids are incredibly creative and savvy at technically obeying their parents without following the intentions of the rule, right? Nuestros niños son increíblemente creativos e inteligentes a obedecer técnicamente a sus padres sin seguir las intenciones de una regla, ¿sí or no? When they disobey, parents must take the time to talk about the attitudes behind their disobedience. I didn't tell you just, when I told you to clean your room, I didn't just mean shove everything under the bed. I meant actually clean, you know? Mira, cuando desobedecen, los padres deben tomar el tiempo para hablar acerca de las actitudes tras de su desobediencia. Cuando yo estoy diciéndote a limpiar tu cuarto, no significa solo sacar las cosas bajo de la cama. Tiene que limpiar, realmente limpiar, en la intención de la regla. Amén. Now, this is as important as correcting the behavior. Eso es tan importante como corregir su comportamiento. Cada niño que está aquí está un poquito nervioso ahora. Every kid in the place is nervous right now. Número dos. The law not only exposes our attitude, it exposes our motivation. La ley número dos expone nuestra motivación. Matthew 6, 1 through 18. Jesus teaches us the Lord's Prayer, if you know the Sermon on the Mount. En Mateo 6, 1 hasta 18, Jesús nos enseña la oración del Padre Nuestro. La mayoría de nosotros conocemos eso. Surrounding this incredible prayer are three warnings that Jesus gives about giving, praying, and fasting. Alrededor de esta increíble oración hay tres advertencias que Jesús da acerca de dar, orar y ayunar. Now, because of the way that the Pharisees and others practiced their faith, these three behaviors were some of the most public religious acts in their lives. Debido a la manera en que los fariseos practicaban su fe, estos tres comportamientos eran algunos de los actos religiosos más públicos. Solo el diablo está llamando, entonces no debes contestar. All right? Only Satan would call you during a message. Just don't answer it, okay? Now, I'm here again. Okay. Él está enojado ahora, están escuchándome. ¿Sí? He's hearing me now. Now, where am I? Okay, here we go. So the Jews, they gave, they prayed, they fasted to look holy and to be seen by others. Los judíos dieron, oraron y ayunaron para parecer santos y ser vistos por los demás. Jesus says in Matthew 6:1, Jesús dice en Mateo 6, versículo 1, beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them, for then you will have no reward from your Father who is in heaven. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa, dice Jesús. Now, so as we follow the shepherd of the law, Jesus exposes the motivation of our heart. A medida que seguimos el pastor de la ley, Jesús expone las motivaciones de nuestro corazón. Am I doing this to be seen, or am I doing this out of my devotion to God? ¿Estoy haciendo eso para ser visto, o estoy haciendo esto de mi devoción a Dios? In the middle of his warnings, the Lord's Prayer centers our motivation on God's will, God's glory, and living in the awareness of God's provision and his forgiveness. En medio de sus advertencias, la oración del Padre Nuestro centra nuestra motivación en la voluntad de Dios, en la gloria de Dios, en vivir con la conciencia de la provisión de Dios y su perdón. Now, when we give kids the structure of God's law and house rules without any attention to the motivation of the heart, some unintended consequences occur. Cuando damos a los hijos y hijas la estructura de la ley de Dios y las reglas de la casa sin prestar atención a la motivación del corazón, algunas consecuencias sin intentarlas ocurren. Our kids learn very quickly that something is wrong only if you get caught.
nuestros hijos aprenden rápidamente que algo solo es incorrecto o malo si son atrapados. ¿Sí? If they can look good on the outside, if they can look good enough on the outside, it doesn't matter if they're selfish, mean, or have horrible motivations on the inside, right? Si se ve que son suficientemente buenos por fuera, no importa si son egoístas, malos, o tienen malas motivaciones. As we follow the shepherd in obedience, we must pay attention to the motivation of our hearts and the hearts of those that we shepherd. A medida que seguimos al pastor en obediencia, debemos poner atención a la motivación de nuestros corazones y los corazones de aquellos a quienes pastoreamos, nuestros hijos. Okay, number 3. ¿Está siguiéndome todo bien? Okay, we good? All right. Number 3. The law exposes our priorities. La ley expone nuestras prioridades. In Matthew 6:19 through 34, Jesus continues the Sermon on the Mount. En Mateo 6:19 hasta 34, Jesús continúa el Sermón del Monte. In this section, he focuses on where we store our treasures and where our anxieties are that we often face. En esta sección, el Señor se enfoca en donde almacenamos nuestros tesoros y las ansiedades que a menudo enfrentamos. The heart of his teaching on this matter is found in Matthew 6:31 through 33. El corazón de su enseñanza sobre este punto se encuentra en Mateo 6:31 hasta 33. Jesus says, therefore, do not be anxious, saying, what shall we eat? What shall we drink? Or what shall we wear? For the Gentiles seek after these things. Your heavenly Father knows that you need them all. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added unto you. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todas estas cosas les serán añadidas. Now, when I was in high school, I know you don't think at one point I was a teenager and I was in high school. En un punto en mi vida yo era un joven y yo estaba asistiendo a la escuela de high school. When I was in high school, I played soccer and I was on the track team. I was the photographer for the school newspaper and the yearbook. En la escuela secundaria jugué fútbol y estuve en el equipo de atletismo. Yo era el fotógrafo para el anual de la escuela también. I was first chair in marching band and in concert band. Fui primera silla en la banda de marcha y concierto. I was leader in the drama team. I performed in every theater production and I sang in every choir. Fui un líder de un equipo de drama, actué en cada producción de teatro y canté en cada coro. I was in the top 10 of my graduating class and I held several part-time jobs. Estuve en los primeros 10 de mi clase de graduados y tuve varios trabajos de medio tiempo. I'm exhausted thinking about all the activities I was involved in. Estoy agotado pensando en todas las actividades que yo era involucrado en el high school. I wasn't telling you this to put myself up. I'm tired thinking about it. Estoy agotado pensando en eso. Now guys, times have changed. Los tiempos han cambiado. Schools, sports, clubs have become expensive and highly competitive, okay? Las escuelas, los deportes, los clubes se han puesto caros y altamente competitivos, ¿sí or no? I need an amen to that one. Now, if I was a teenager today, I probably would have only been able to do 1 or 2 activities on that list because of time and especially because of money. Si fuera un adolescente hoy en día, probablemente sería capaz de hacer 1 o 2 actividades en esa lista debido al tiempo y especialmente el dinero. See? Now guys, here's the thing. Time has changed, but time has not changed.
Los tiempos han cambiado, pero el tiempo no ha cambiado. There's still 24 hours in the day the last time I checked. Juan, am I right on that one? Hay 24 horas cada día. Este no ha cambiado, all right? How you use your time reveals where your priorities are. Y cómo usan su tiempo revela dónde están sus prioridades. Guys, there are many sources of anxiety, and I don't want to negate any of them, but I believe one source of anxiety is an unbalanced values and priorities in our life. Okay? Mira, hay muchas fuentes de ansiedad, algunos son médicos y otras cosas, pero yo creo que una fuente de nuestra ansiedad son los valores y las prioridades que no tienen balance. We say yes to opportunities before really counting the cost. Decimos sí a las oportunidades antes de contar el costo. Families are tired and overcommitted. Las familias están cansadas y demasiado comprometidas. ¿Sí o no? We have no time for God and we wonder why we don't feel His peace. No tenemos tiempo para Dios porque somos tan ocupados, pero nos preguntamos por qué no sentimos la paz de Cristo en nuestra familia. When we follow Jesus as the shepherd of the law, our priorities are revealed. Cuando seguimos a Jesús como el pastor de la ley, nuestras prioridades son reveladas. Our excuses are exposed. Nuestras excusas y pretextos son expuestas. You may have to say no to an amazing opportunity in order to work on your relationship with your wife or your husband or your family. Pueden decir no a oportunidades maravillosas para poder trabajar en su relación con su esposo, su esposa, or sus hijos. The world may not reward you for this, but Jesus promises He will add to your life what you need the most. Puede ser que el mundo no te recompense por eso, pero Jesús promete que Él agregará a tu vida lo que más necesitas. Y la iglesia dice, one more today, one more thing to look at today. The law exposes our judgment. La ley expone nuestro juicio. One of the goals of parenting is to train our kids in godly judgment. Una de las metas de la crianza es entrenar a nuestros hijos en juicio piadoso. We want them to choose good friends and to make wise decisions. Queremos que elijan buenos amigos y que hagan decisiones sabias. We want them to honor God more than they exalt themselves. Queremos que honren a Dios más de lo que se exalten a sí mismos. We pray they make wise decisions in the small daily things so they exercise judgment in the bigger choices in life. Oremos que hagan decisiones sabias en las cosas pequeñas, cotidianas, para que ejerzan juicio en decisiones más grandes en el futuro. Listen to what Matthew 7, 1 through 3 says. Escucha Mateo 7, 1 hasta 3. Jesús dice lo siguiente. Jesus says, judge not, that you be not judged. For with the judgment you pronounce, you will be judged, and with the measure you use it, it will be measured to you. Why do you see the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye? No juzguen para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzgan, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Porque te fijas en la estilla que tiene tu hermano en el ojo y no le da importancia a la viga que está en el tuyo. Now, guys, the scriptures do not tell us not to judge. Las escrituras no nos dicen que no juzguemos. They tell us not to be judgmental. Nos dicen que no seamos críticos. Every day we must trust in God's word and the Holy Spirit to make the best judgments possible, right? Cada día debemos confiar en la palabra de Dios y el Espíritu Santo para que nos ayuden a hacer los mejores juicios posibles.
Now, the reason the law is so important is this. When I attempt to obey God's law and I fail, not if I fail, but when I fail, it forces me to rightly judge my own heart. Okay? La razón que la ley es tan importante es esta. Cuando intento obedecer la ley de Dios y fallo, no si voy a fallar, pero cuando fallo, me obligo a juzgar correctamente mi corazón. Many that were listening to Jesus' message were experts in judging others, but blind to what was happening into their own hearts. Muchos de los que escuchaban el mensaje de Jesús eran expertos en juzgar a los demás, pero ciegos a lo que estaba pasando en sus propios corazones. We can only appreciate the grace that God provides when we understand what we are being forgiven for. You hear me? Let me say that again in English and then I'll say it in Spanish. We can only appreciate the grace of God and appreciate the grace that God provides when we understand what we are being forgiven for. Solo podemos apreciar la gracia que Dios provee cuando entendemos por qué estamos siendo perdonados. Muy importante entender. Following Jesus as the shepherd of the law builds healthy judgment in our hearts. Seguir a Jesús como el pastor de la ley edifica el juicio saludable en nuestros corazones. Now, what I want to do, I don't even have my watch on. What I want to do in the rest of the time, I've only got 5 or 10 minutes, but I want to give you some practical ways to apply what we've just learned, especially to families, but this can apply really to anybody, okay? Lo que yo quiero hacer en las últimas 5 o 10 minutos, yo quiero dar consejos prácticos acerca de cómo puede aplicar lo que has aprendido hoy en la familia, con sus hijos, en sus relaciones. ¿Listos? You ready? Okay, number one. This is not number one. This is an intro to that. But the law confirms a reality that most of us know. Every parent is the parent of a sinner. What? Yeah. La ley confirma una realidad que la mayoría ya conoce. Cada padre es padre de un pecador. Now, I know you're saying, not my angel. Catalina, you're saying, not my Alejandro. He's like, he walks on the clouds, right? He never misbehaves. Now, el resto sí, pero el hijo de Catalina, es mi ángel. Él nunca está pecando. No. We are all parents of sinners. Todos somos padres de pecadores. Guys, our children do not automatically know what is right or how to obey. It doesn't happen naturally. Nuestros hijos no saben automáticamente lo que es correcto o cómo obedecer. No es natural para ellos. So as we follow Jesus, the good shepherd of both the law and grace, here's some practical ways to lead your kids, okay? A medida que seguimos a Jesús, el buen pastor, tanto de la ley y la gracia, aquí está algunas maneras prácticas para guiar a sus hijos. Number one, fill in the blanks for your kids. Llena los espacios en blanco para sus hijos. See what I did there? I left it in blank just so you'd think, right? Thank you. Some of you recognize that. When our children disobey, you know what the first thing we say? ¿Sabe lo que hacemos cuando los niños son desobedientes? La primera cosa que estamos diciendo es, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué? The first thing we ask when our kids disobey is, why did you do that? Why did you do that? Let me say, especially the younger they are, they probably don't know why they did it. Cuanto más jóvenes son, probablemente no saben la respuesta. Ellos no saben por qué. Most are reacting to emotions they can't fully control. La mayoría reacciona a emociones que no pueden controlar por completo. Nick will confirm this, but the decision-making part of the brain is not even fully developed until you're about 25. La parte del cerebro que toma decisiones no está completamente desarrollada hasta los 25 años. Instead of asking why, ask them what they think God thinks about what they did. En lugar de preguntar por qué, pregúntales qué piensa Dios acerca de lo que hicieron. Talk about what the Bible says about their behavior and fill in the blanks
for them. Hablan sobre que la Biblia dice acerca de su comportamiento y conectan su comportamiento con la Biblia y no simplemente dice ¿por qué? And as the older they get, you may ask the question, who are you pleasing right now? Y en medida que crezcan, pregúntenle, ¿a quién está complaciendo en este momento? Help your kids connect their thoughts and actions to God's standard and God's grace. Ayuden a sus hijos a conectar sus pensamientos y acciones con las normas de Dios y la gracia de Dios. Número dos. Listen to the heart of your kids. Escuchen el corazón de sus hijos. Now, sometimes disobedience is just disobedience, okay? A veces la desobediencia es simplemente desobediencia, but other times their bad behavior is a symptom of thoughts and feelings that need to be addressed. En otros casos, su mal comportamiento es un síntoma de pensamientos y sentimientos que deben abordar. Listen to their hearts and talk about their attitudes, motivations, priorities. It'll reveal a lot to you. Escuchen a sus corazones y hablen sobre sus actitudes, motivaciones y prioridades. Also, don't wait until moments of crisis or discipline to talk to them. No esperen hasta los momentos de crisis o disciplina para hablar. I didn't plan this, but sometimes, my wife is the disciplined person in my house. Mi esposa es la reina de disciplina en la casa mía, right? I mean, it's a tight ship. She got to. Ella tiene órdenes fijos que ella quiere hacer eso. And sometimes my daughter doesn't do it in the way that my wife would want her to do it. A vez en cuando, mi hija no está cumpliendo los órdenes de su mamá en la manera o en el tiempo que ella quiere. And sometimes, a vez en cuando, I go to my daughter and I say, Abby, before your mom gets home, why don't you go ahead and do that so that she really knows that you're thinking about her before she even says anything about it? Muchas veces yo just, am I right or am I wrong? Okay, I'm good. I'm telling the truth. Muchas veces con mi hija yo estoy diciendo antes de regresar a Andrea de cualquier actividad, yo estoy diciendo, mira este que no está cumpliendo, si tú puedes cumplir este deber ahora, tú vas a complacer mucho a tu mamá cuando ella regrese y ya está completa. And so what I'm doing is, before the crisis comes, before my wife comes home and says, nobody did this, there's dirty stuff here, before she does that, I'm helping my daughter please her mother and know how to obey. Mira, antes de la crisis, antes de la crítica, yo estoy ayudando a mi hija a entender la importancia de cumplir las reglas y normas de la casa. And so instead of just sitting back and waiting for another discipline moment, I'm trying to help my children be the best that they can. Antes de un crisis o un momento de disciplina, yo estoy probando a ayudar a mis hijos a hacer lo mejor para la familia y para Dios. Also, let me just say, catch your kids doing something good and praise them for their good behavior and intentions. Además, animen a sus hijos haciendo el bien y felicítelos por su bien comportamiento y intenciones. A lot of our children are hearing everything that we're doing bad, and they're not hearing much about what we're doing good. Con nuestros padres muchas veces estamos escuchando las críticas y las cosas que estamos haciendo mal, pero nunca estamos escuchando lo que correcto estamos haciendo, el bien que estamos haciendo. Número tres. You guys with me? We good? Number three. Build your expectations out of the word. Construyan sus expectativas a partir de la palabra. As parents, it is tempting to demand obedience to things that are not supported by the Bible and ignore areas that the word clearly calls us to. Como padres, es tentador exigir obediencia a las cosas que no están respaldadas por la Biblia y ignorar las áreas
a las que la palabra claramente nos llama. Ephesians 6 tells us not to frustrate our children with expectations that are not from God. Efesios 6 nos dice que no frustremos a nuestros hijos con expectativas que no son de Dios. Now, ultimately, as parents, we have a limited time with our children. Como padres, tenemos un tiempo limitado con nuestros hijos. Ellos van a crecer como así y ya son afuera de la casa. ¿Sí or no? I mean, you can blink. Even our grandparents that are out here, you can blink and your kids are gone out of the house. Just like that, right? It is wise to train them to know and obey God's law for a lifetime than the Smith house rules for just a season. Okay? Es sabio entrenarlos para que conozcan y obedezcan la ley de Dios durante toda la vida en lugar de las reglas de la casa Smith durante una temporada. One of the common sayings that we have in our house when there's a conflict is we don't compare ourselves to anyone but God. But this family's doing that. I don't care. We don't compare ourselves to anyone but God. Now mira, uno de nuestros dichos comunes en mi casa es no nos comparamos con nadie más que con Dios. Pero papi, esta familia acá está haciendo esto, ellos tienen la libertad. No me importa. No nos comparamos con nadie que Dios. Número 4. It's our last one today. Es el último. Ask Jesus to guide you first. Pídele a Jesús que te guíe primero. Before you correct your kids, ask the shepherd of the law to guide you first. Antes de corregir a sus hijos, pídele primero al pastor de la ley que lo guíe primero. This is the log before the speck stuff that he talked about in Matthew 7. Este es el mensaje de la viga y la astilla que ella está predicando en Mateo 7. How do you deal with your own disobedience? I'm not talking about your kids right now, I'm talking about you. How do you deal with your own disobedience and rebellion? Antes de platicar acerca de sus hijos, ¿cómo tú lidias con tu propia desobediencia y rebelión? Pues yo soy un padre, yo no tengo rebelión. ¿En qué planeta está viviendo? You might say, hey, I'm a parent. I don't deal with rebellion. What planet are you living on? Right? Is the law of the Lord leading you to his grace? La ley del Señor te está guiándote a su gracia? Let me ask you something. Are you asking your kids to live under your authority when you're not willing to live under God's authority? ¿Le estás pidiendo a sus hijos que viven bajo tu autoridad cuando tú no estás dispuesto a vivir bajo de la autoridad de Dios? Now, let me ask you, which area are you personally struggling with? ¿Con qué área luchas personalmente? Attitude? Tu actitud? Your motivation, tu motivación, priorities, o prioridades, your judgment, buen juicio. As the shepherd of the law reveals your weaknesses, you will express greater judgment and sensitivity to the failures of others that you're living with. A medida que el pastor de la ley revela tus debilidades, expresarás mayor juicio y sensibilidad hacia los fracasos de los demás, especialmente que está viviendo bajo del mismo techo. Amen. Let's pray together. Oremos por favor.